Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, fuiste tú. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a esta mañana de domingo, a este primer domingo del mes de agosto. Ya estamos transitando los últimos 5 meses del año y podemos decir, como la Biblia nos inspira, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y con esa ayuda y esa presencia y esa bendición constante y poderosa de nuestro Dios, seguiremos adelante con su compañía, con su bendición, con su poder y su autoridad. Escuchábamos recién al comenzar el culto esta hermosa alabanza con el título de Fuiste tú, donde reconocemos, exaltamos, agradecemos y bendecimos al Señor porque fue Él el que estuvo dispuesto a dar su vida, que estuvo dispuesto a ser el intercesor y el intermediario entre el Padre Santo, justo, amoroso, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia, y nosotros, pecadores merecedores del castigo y de la condenación. Fue Él que asumió nuestro pecado, que cargó sobre Él nuestra culpa, que sufrió nuestros dolores, que fue atravesado en sus manos, en sus pies, en su costado, lastimado, lacerado, injustamente para Él, para que nosotros, vos y yo, no tengamos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Porque por su llaga, por su muerte, fuimos nosotros curados
y salvados. Él murió cargando tus pecados y los míos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados, nuestras cargas, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, nuestro castigo, nuestra condenación, para que nosotros, los que creemos en Él y le recibimos como nuestro Salvador y Señor, tengamos el perdón de los pecados, asegurada la salvación, asegurada la prometida vida eterna de parte de Dios para cada uno de nosotros. En esta mañana, exaltando a aquel que fue quien se puso en nuestro lugar y compartiendo estos símbolos que son el pan y el vino. Por supuesto que en esta mañana aquí en el templo tenemos la oportunidad y cada vez con mayor concurrencia de participar de la manera correcta, de la manera ideal, mejor dicho, porque nos podemos mirar unos a otros, mirar nuestros rostros y ver que Cristo hizo el mismo sacrificio por cada uno de nosotros y está en cada uno de nosotros siendo tan diferentes unos de otros. Nuestro Señor nos inspiró a que recordemos esa obra perfecta y completa que hizo en aquella cruz, en aquel monte Calvario, pero no solo allí, sino en su resurrección, saliendo victorioso de la condena de la muerte para regalarnos la seguridad de la vida, vida eterna, vida abundante. En esta mañana te invito a ti que estás en tu casa y aunque todavía no puedas venir, ya sea por la distancia o por la gravedad de la pandemia o por algún temor o inseguridad o por alguna otra cuestión, pero que espero que pronto puedas estar junto a nosotros y celebrar todos esta ceremonia que recuerda lo que el Señor hizo, que alaba y celebra lo que hace cada día en nosotros y que mira con expectativa de fe y esperanza lo que el Señor hará cada día, pero también el día eterno cuando estemos en su presencia. Yo quiero invitarte a que, adorándole al Señor, puedas tomar ese trocito de pan que apartaste y esa copa con vino o con jugo que tenés dedicada allí y juntos con la congregación, aunque a la distancia, podamos recordar y celebrar. Porque el apóstol Pablo recordaba que el Señor enseñó que la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Te invito a que lo hagamos recordando y celebrando al Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y lo hacemos, recordando, celebrando, anunciando y proclamando a nuestro Señor. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos tantas gracias, porque una vez más en esta mañana podemos celebrar esta ceremonia donde recordamos con gozo lo que hiciste a nuestro favor. Esa salvación que te costó la vida, pero a nosotros nos dio el regalo de la salvación, del perdón, de la bendición directa de Dios sobre nuestra vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias porque cada día estás con nosotros a nuestro lado.
Porque aunque periódicamente hacemos este ejercicio espiritual de memoria, todos los días debemos recordar lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Celebramos, Señor, tu nombre, porque eres digno de toda honra y de toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar otra alabanza que nos sirve como introducción al tema en esta mañana. Poder. Ese es el título del mensaje en esta mañana, poder. ¿Qué significa poder? ¿Para qué sirve el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo podemos ser bendecidos con el poder? La palabra poder puede tener varios significados, pero básicamente son dos. Uno indica potencia. Es el poder de una máquina vial de remover rocas, piedras y dar vuelta al terreno. Es el poder de un cartucho de dinamita que sirve para abrir camino en la montaña de roca. Es el poder de una persona con mucha fuerza física para avanzar frente a un obstáculo o frente a otra persona. Pero el segundo significado que tiene la palabra poder es de posibilidad. Yo puedo hacer algo o no puedo hacerlo. Entonces, la palabra poder tiene básicamente esos dos significantes y van a estar incluidos, obviamente, porque la palabra poder en este texto que vamos a leer ahora, que vamos a compartir, implica tanto el poder de Dios, la autoridad, el dominio que Dios tiene, como la posibilidad de ejercer nosotros ciertas habilidades espirituales o capacidades porque Él nos habilita para hacerlo. Quiero invitarte a que podamos reflexionar en la lectura de la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Y dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento,
Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Hasta aquí con la lectura. Ese pasaje que hemos leído arranca, lo he leído desde la Nueva Versión Internacional, arranca diciendo su divino poder. La primera acepción de la palabra poder, su divina autoridad, su divina capacidad poderosa, nos dio el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia y nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para poder vivir, y aquí es la segunda acepción, para que seamos capaces de vivir como Dios manda. Su poder, su autoridad, su dominio nos da capacidad para que podamos hacer las cosas. En Cristo hay poder. Y este es el meollo, el mensaje central de este pasaje. Todo es posible con Cristo. El mensaje también no solo del apóstol Pedro en este caso, sino del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo, quien me da la fortaleza. Todo me es posible cuando Cristo, con su poder, me da la capacidad para poder hacerlo. Esta declaración que parece tan sencilla, tan básica, tan elemental, es una declaración poderosa en lo espiritual. Porque muchas veces tenemos la falencia, la debilidad de autodeclararnos incapaces. Cuando decimos, bueno, yo eso no lo puedo hacer, o esto es más poderoso que yo, no puedo vencer tal debilidad o tal inclinación hacia tal cuestión, no puedo. Y esa palabra negativa es una palabra de maldición sobre nuestras propias capacidades y nuestra propia vida, porque Dios dice, además de ser mentira, es una palabra de maldición, porque Dios dice, y lo que Dios dice es verdad, que todo es posible si vamos a recibir, a abrevar del poder autoritativo y de la autoridad y la capacidad de Dios para que las cosas imposibles para el hombre, pero posibles para Dios, se puedan ejercer en mi vida. En Cristo hay poder. Básicamente lo que está diciendo en el primer punto es que en Cristo hay poder para conocer, para saber. Dice, vuelvo a citar el primer versículo 3, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, poder para conocerle. Su poder, su autoridad nos ha permitido tener el conocimiento, conocerle, saber quién es y saber qué hizo y saber qué quiere y saber cuál es su propósito para mi vida. Su poder, su autoridad, su señorío me ha bendecido dándome la capacidad para conocer aquellas cosas que están ocultas para el que no cree, que están ocultas para el ignorante espiritual, que están ocultas para el que rechaza las cosas de Dios. Claramente el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que las cosas espirituales solo habrán de ser entendidas o se podrán entender espiritualmente. De modo que aquel que no cree no las puede entender. No es posible para él, no tiene el poder de entenderla, sino que las cosas espirituales para un incrédulo son locura. Posiblemente hayas experimentado el hecho de que alguien te haya tratado de loco, de loca, por tus creencias religiosas o cristianas, mejor dicho, espirituales, más puntualmente. Y está correcto porque es lo que la Biblia anticipa que sucede. Cuando alguien no espiritual, cuando alguien no creyente, cuando alguien que rechaza el conocimiento o la aceptación de la existencia de Dios, ve a alguien que cree en Dios, dice, este está loco,
Le lavaron el cerebro, a esta la engañaron, le mintieron, la convencieron y tratan de aislarse de esa influencia negativa, que seríamos nosotros, esa influencia negativa, porque estamos locos. Pero nosotros sabemos que esa bendita locura no es tal, sino que es el divino poder actuando en nosotros, permitiéndonos conocer a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia y a aquel que nos concedió todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Porque ¿quién sabe vivir como Dios manda? ¿Quién puede vivir como Dios desea que vivamos para que nuestra propia vida sea de bendición para nosotros y para quienes nos rodean? No lo sabemos, naturalmente no lo sabemos, pero espiritualmente lo conocemos porque Dios nos ha revelado su voluntad perfecta mediante su revelación, mediante los hombres que a lo largo de los siglos fueron inspirados por Dios y dejaron traslucida su voluntad y su palabra a través de las Escrituras. Nosotros tenemos esa posibilidad, podemos conocer porque el poder de Dios nos ha capacitado. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Sabes cómo vivir? De la manera que es correcta para vos, que es buena para vos y que es buena para tu familia, para tus seres queridos, para los más cercanos. ¿Sabes cómo es la manera correcta de vivir siendo un instrumento de bendición para otras personas? ¿Sabes? A veces sabemos, pero creemos que no podemos hacerlo. O al no ejercitarnos espiritualmente, no tenemos toda la habilidad para practicar esa vida de bendición. Pero Dios nos insiste en que le conozcamos y nos ha dado la capacidad para conocerlo. De manera que al conocerlo podamos vivir de tal manera que nuestra vida sea de bendición para nosotros en primer lugar y para los demás en segundo lugar. Él nos dio poder para conocer su persona. Él nos dio capacidad y posibilidad de conocer sus promesas. Dice el versículo 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nos dio la capacidad, la posibilidad de conocer sus preciosas y magníficas promesas. Si no conociéramos las promesas de Dios, estaríamos angustiados y afligidos muchas veces. Pero esa angustia y esa aflicción que muchas veces nos asaltan y acosan nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, se disipan cuando recordamos o cuando alguien nos ayuda a recordar sus magníficas y preciosas promesas, en aquellas que podemos afirmarnos. En Cristo hay poder, no solo para conocer su persona y conocer sus promesas, sino para poder participar de la naturaleza divina, porque es la manera en que termina el versículo 4. Para que lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Otra traducción, quizás más fácil de comprender el sentido de este texto, dice que para que lleguemos a ser colaboradores con Dios, colaboradores, cotrabajadores, participantes de su obra, compañeros en la tarea de Dios. Dios está haciendo constantemente una obra para bendecir a la humanidad. Y nos ha elegido a sus hijos, nos ha llamado, nos ha seleccionado, nos ha elegido, nos ha capacitado, nos ha preparado, ha derramado su poderosa bendición espiritual para capacitarnos, para ser instrumentos de bendición, para que podamos trabajar junto con Él, para que podamos ser colaboradores con Él. Tenemos una bendición y esto es posible porque en Cristo hay poder, porque en Cristo es posible, porque lo podemos en Cristo que nos capacita, que nos fortalece, que nos habilita, que nos da conocimiento, que quita de nosotros todos los prejuicios y las vergüenzas y los temores y hace olvidarnos del pasado lleno de pecado
que otros seres humanos pueden recordar y señalarnos, pero que Cristo lo olvidó, lo perdonó, lo sepultó, porque nos hizo nuevas criaturas. Cristo tiene poder para hacernos nuevas criaturas, y ese milagro poderoso obra en el poder de Dios y se concreta en tu vida y en la mía cuando le creemos a Dios y aceptamos por fe que Él entregó su vida para salvarnos, para quitar nuestro pecado, para hacer morir el viejo hombre y darnos una nueva vida en Cristo. En Cristo hay poder para cambiar. La última parte aquí de este versículo 4. Dice, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. La corrupción está en todas partes de este mundo. La corrupción está donde la queramos encontrar. Allí habrá corrupción. A veces nos escandalizamos cuando se descubre y se publica algún acto de corrupción de alguna autoridad. Pero no hace falta mirar a las autoridades más elevadas, ni siquiera a las medianas ni a las bajas. Hace falta mirar adentro de nosotros para ver que la corrupción es inherente al hombre pecador, al ser humano caído en pecado. Y que esa corrupción está en todo ser humano y por lo tanto está en el mundo o en el sistema del mundo en el que estamos inmersos. Aunque estamos en el mundo y no pertenecemos a él, estamos en ese mundo, estamos inmersos en ese sistema, y lo que dice este versículo es que los malos deseos que habitan en nosotros nos enredan en la corrupción de este mundo. Y la pregunta básica podría ser, ¿cómo hago yo, siendo inherentemente corrupto a causa del pecado y estando en un sistema mundano de corrupción, cómo es posible que yo pueda salir de allí? ¿Cómo puede ser que yo esté viviendo en ese mundo, pero aislado de la corrupción? Como viviendo en contra de una corriente, como nadando en contra de una corriente que es muy poderosa. ¿Cómo es posible? Bueno, el versículo lo dice con claridad. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. ¿Cómo escapamos de esa corrupción? Conociendo las grandes promesas del Señor, conociendo la persona del Señor y conociendo la posibilidad que tenemos, el llamado que tenemos de parte de Dios para participar en su naturaleza divina, es decir, para participar como colaboradores de Él. Definitivamente es una decisión de fe en primer lugar y de voluntad de obediencia en segundo lugar. De fe para creer que Dios Todopoderoso me ama y me amó de tal manera que cargó con mi pecado y me libró, y ya no soy un pecador, sino que soy un hijo de Dios, una nueva creación. Pero además de esa acción de fe que me convierte en un hijo de Dios, es la acción de obediencia voluntaria que debo asumir cada día de mi vida, porque no basta con una sola vez. No basta con el deseo de ser bueno o de hacer las cosas bien, sino basta con la decisión constante, cotidiana, repetitiva, reincidente de hacer la voluntad de Dios, creyendo que su voluntad es perfecta y la mía no. Venciendo la tentación a volver a los malos deseos de la corrupción que hay en el mundo, porque son tentadores, comprendiendo que no hay mejor decisión que seguir a Dios. Y uno dice, pero yo no puedo. Y Dios dice, sí podés. Es posible. Solo que tenés que tomar una decisión. Es difícil, pero no imposible. Es difícil, pero conveniente, provechosa, beneficiosa, de bendición para tu vida y para quienes te rodean. ¿Es más fácil caer en la corrupción y dejarnos llevar por la corriente de este mundo? ¿Es más difícil ponernos de pie y caminar o nadar en contra de la corriente? Y los resultados obviamente son diametralmente opuestos. Si nos dejamos llevar por la corriente pecaminosa y corrupta de este mundo, terminaremos como este mundo, siendo convencidos, siendo llevados, arrastrados
y dañados. Pero a pesar de la resistencia que la corriente de este mundo nos puede contraponer, si estamos decididos a ser obedientes a la voluntad y al propósito de Dios para nuestra vida, nos pondremos firmes para hacer la voluntad de Dios, a pesar de todas las burlas y desprecios que podamos recibir, pero escuchando a Dios diciendo: bien, siervo bueno y fiel, bien por haber sido fiel en lo poco, bien por haberte mantenido firme a pesar de tantas provocaciones y tentaciones, bien cuando nos reciba con los brazos abiertos en la vida, en la eternidad, en los cielos, diciendo: entra a disfrutar del descanso glorioso de tu Señor. Pero no solo esa esperanza gloriosa es la que nos motiva, porque la bendición de Dios empieza en el momento que hemos creído en Él, que lo hemos recibido como Señor y Salvador y que hemos decidido obedecerle. La bendición de Dios se repite cada día que nosotros nos disponemos a obedecer su voluntad a pesar de la tensión y de la presión que en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón, en nuestros propios miembros de carne son seducidos y atraídos por la corrupción que hay en el mundo. Y sin embargo nos afirmamos, resistimos la tentación y no nos dejamos vencer por la seducción del pecado. Y aunque a veces nos tropezamos y nos caemos y nos lastimamos, nos volvemos a parar, curamos las heridas, ponemos desinfectante y seguimos adelante porque sabemos que no hay mejor vida que la vida que Dios nos ofrece cada día siguiéndole a Él. Hay poder para cambiar de la corrupción a la santidad. Y santidad no significa que estemos allí en un cuadrito como algunos o en algún huequito en la pared como algunos santos tradicionales que hemos conocido. Santidad significa vivir apartados del mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para bendecir el nombre de Dios con nuestra vida. Pero poder no solo para pasar de corrupción a santidad, sino también para cambiar de ignorancia a sabiduría. Porque sin Dios somos ignorantes de su poder, de su amor, de su gracia, de su bendición, de su perdón, de su salvación. Pero conociéndole a través de las Escrituras, que necesitamos leer y releer todos los días de nuestra vida, llegamos a adquirir sabiduría. Y sabiduría es mucho más que conocimiento, porque podemos leer toda la Biblia y tener conocimiento de lo que dice, pero no adquirir la sabiduría que necesitamos para aplicar esos conocimientos a nuestra vida. La diferencia, obviamente creo que queda claro, pero por las dudas lo repito. Conocimiento es saber lo que dice, sabiduría es saber qué hacer con lo que dice, saber cómo aplicar ese conocimiento a mi vida. Y Dios quiere inundar nuestra vida de sabiduría espiritual. Y aunque muchas veces pensamos y sabemos que hemos leído muchas veces muchos capítulos y versículos de la Biblia, salvo aquellos que recordemos de memoria, si hemos hecho el ejercicio de memorizar, pero la mayoría de los versículos y capítulos que hayamos leído y libros completos, no los recordamos. No tenemos semejante memoria como para poder recordar el texto bíblico y aunque nos acordemos de algunos conceptos bíblicos, muchas veces están un poquito distorsionados en nuestra memoria y tenemos que ir, antes íbamos a la concordancia, un libro gordote así, ahora vamos a Google, es mucho más fácil encontrar el texto bíblico y a veces decimos el texto y Google no lo encuentra porque no lo estamos repitiendo bien, pero tenemos la idea, el concepto, y Google, que tiene una habilidad tecnológica maravillosa, nos ayuda y nos trae el versículo como si lo supiera mejor que nosotros, obviamente que sí. Entonces, no recordamos con precisión, pero lo que hemos leído hace mucho tiempo, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, cuando lo necesitamos aplicar a nuestra vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros por haber creído en Él, por ser sus hijos, por pertenecer a su familia, el Espíritu Santo que actúa en nosotros, trae a nuestra memoria
el concepto. Si nuestra memoria humana no tiene la capacidad de recordar las palabras en orden, va a traer a nosotros el concepto, va a poner en nuestro corazón la inquietud para advertirnos que algo que pensamos o decimos o queremos hacer no está bien, para advertirnos que el camino por el que estamos transitando no es el correcto, para enseñarnos que la decisión que vamos a tomar quizás no es la más precisa. El Espíritu Santo va a tomar aquellas cosas que hemos leído, aunque no las recordemos, y va a inquietar nuestro espíritu humano de tal manera que no nos sintamos cómodos, tranquilos o confiados haciendo algo que en lo más profundo de nuestro ser y sin recordar muy bien por qué, algo nos está diciendo que eso no está bien. Y ese algo que no sabemos qué es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida. Porque hay poder en Cristo, hay poder en Jesús para cambiar de corrupción a santidad, de ignorancia a sabiduría, pero también de apatía y desinterés a compromiso, para que colaboremos, para que seamos colaboradores de Dios. ¿Cuántos cristianos hay? Lamentablemente existen, y tristemente podríamos decir que son más de lo que uno quisiera imaginar, son mayoría, que tienen conocimiento, que hasta cuando la sabiduría del Espíritu Santo les trae algo a la mente, tratan de olvidarlo porque no quieren el compromiso. Porque aunque entienden que Dios nos llamó para que seamos instrumentos para su gloria y para la bendición nuestra y de otros, están cómodos y tranquilos con su manera de ser. No quieren compromisos. Se acostumbraron, se habituaron, se adaptaron a la religiosidad, a la tradición. Ya no dirían ellos, me adapté al mundo, no, del mundo lo rechacé, pero ahora me adapté a un sistema religioso, a un sistema cristiano que psicológicamente me deja contento y tranquilo y confiado que, bueno, yo ya di mi paso de fe, ya Cristo me salvó, ya está. Después simplemente disfruto de los beneficios. Cuando el Señor nos llamó para que disfrutemos de los beneficios, mientras ejercitamos la colaboración en su servicio, obedientemente haciendo su voluntad, para que su nombre sea glorificado y para que la vida de otros sea bendecida a través de mi vida y de mi testimonio. Y cuando uno dice, no, pero yo no puedo, algún creyente que ha estado 20, 30, 40 años solamente asistiendo periódicamente a los cultos, pero nunca se comprometió a nada, ni siquiera a repartir un folleto entre sus vecinos o amigos, mucho menos a dar un testimonio de su fe a personas con necesidad. Y cuando uno les trata de desafiar y de animar, dice, no, pero yo no sé, yo no puedo, me da vergüenza, tengo miedo. Ese yo no puedo es una afrenta a la verdad de Dios que nos dice, sí podés. Y no solamente nos dice sí podés, sino que sí debes. Porque este es el deseo, esta es la voluntad de nuestro Padre, que nos dio una nueva vida, pero una vida que sirva para su gloria y su honra. En definitiva, los últimos versículos, no los últimos, el 5 y el al 7 que hemos leído, nos recuerdan o nos informan, nos anuncia que hay poder para crecer. Y aquí encontramos una descripción, diríamos, escalonada del crecimiento en la vida cristiana. Dice, precisamente por eso, dice el versículo 5, esfuércense para añadir, para sumar a su fe virtud. Entonces, voy diciendo, vamos a poner el concepto. La fe es el cimiento, la fe en Cristo. Ustedes creyeron en Cristo, bueno, está puesto el cimiento. Pero cuando uno está esperando vivir en una casa, no se conforma con el cimiento.
Aunque los cimientos delimiten y demarquen perfectamente dónde hay una habitación, dónde está el baño, dónde la cocina y el comedor, uno no se conforma con los cimientos. Uno quiere que esos cimientos bien construidos, fuertes y seguros sean la base para la construcción que sigue y que va a poner los límites, las paredes y luego vendrá el techo. ¿Quién se conforma con los cimientos? Y la fe es eso. Lo dice el apóstol Pedro. La fe es el cimiento. Pero sobre ese cimiento en la vida espiritual tenemos que seguir construyendo. Y dice precisamente por esto, esfuércense. Y cuando dice esfuércense, es porque sabe que esto no es naturalmente voluntarioso de nuestra parte. Que no se nos ocurre alegremente, qué ganas tengo de ponerme a trabajar. No, en ningún aspecto de nuestra vida, ni en lo físico, ni en la limpieza de la casa, ni en la cocina, ni en ir a trabajar, ni en hacer los mandados, ni nada. También en lo espiritual pasa lo mismo. No tenemos una naturaleza humana dispuesta así alegremente a esforzarnos. Pero el Señor dice, esfuércense. Esfuércense porque si no, quedan los cimientos que son lindos, están muy bien hechos. Precisamente están perfectamente hechos porque los cimientos los pone el Señor. Pero sobre ese cimiento hay que construir. Y esa construcción depende de nuestra obediencia, porque es nuestra tarea, no es la de Dios. Él nos acompaña, Él nos da sabiduría, Él nos da conocimiento, Él nos ayuda, nos da los materiales, pero la tarea la tenemos que hacer nosotros. Entonces dice, a esa fe, agréguenle, edifiquen sobre esa fe con virtud. Y la virtud aquí se puede traducir como la disposición para hacer el bien. Dispónganse a hacer el bien. A esa disposición para hacer el bien, agréguenle entendimiento, traten de entender lo que Dios dice, porque si no lo entienden no lo van a poder asimilar y si no lo asimilan no lo van a poder poner en práctica en sus vidas. Al entendimiento, ahora agréguenle dominio propio. ¿Qué significa? Ahora que entendí la voluntad de Dios, ahora tengo que decidir hacerla, porque ahora ya sé lo que Dios me dice que es bueno para mí, pero ahora tengo que disponerme a hacerlo. Y para disponerme a hacerlo tengo que tener un dominio propio, tengo que dominar mi voluntad que siempre tiende a la fiaca, a la debilidad, a la flojera. Entonces dice, al entendimiento pónganle dominio propio. A ese dominio propio pónganle constancia. Es decir, que el dominio propio no sea el impulso espasmódico de un día o de alguna vez, de alguna emoción, de alguna reunión especial, de algún campamento, de algún retiro, de algún mensaje extraordinario que nos movió la estantería y ahí saltamos, sino que sea constante. Que esa voluntad de ser obedientes al propósito de Dios sea algo constante. No de un día, no de una vez, sino de todos los días. Entonces, al entendimiento le agrego dominio propio, al dominio propio le agrego constancia, a la constancia devoción a Dios. Y la devoción a Dios es no solo alabanza, no solo adoración, es Señor, te pertenezco. Señor, vos sos el que manda en mi vida. Vos sos el que tiene autoridad sobre mi vida. Yo soy tu siervo y estoy dispuesto y quiero hacer tu voluntad. A la devoción, afecto fraternal. Porque no alcanza con amar a Dios con todo el corazón. Ese es el primer mandamiento resumido por Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Le dijo, hay dos que son lo más importante y que resumen los 10 mandamientos, o toda la voluntad de Dios, que ames a Dios con todo tu corazón, tu fuerza y tu alma. Y el segundo es semejante a ese, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a la devoción a Dios, que es ese amor por sobre todas las cosas a Él, le debe seguir el afecto fraternal. El deseo de ser instrumento de bendición. Y por último, como la frutilla del postre, al afecto fraternal agregarle amor. El amor no es esa sensación o ese sentimiento o esa emoción que a veces malinterpretamos y confundimos como una emoción muy grande y muy fuerte hacia alguien que nos acerca seductoramente. El amor al que se refiere en la Biblia significa, que la palabra es ágape, significa estar dispuesto a dar sin esperar recibir. Estar dispuesto a ofrecerte sin reclamar un intercambio o una recompensa. Estar dispuesto a dar
todo lo que tengas para bendecir a otros, aunque los otros no hagan nada, no te retribuyan. En definitiva, ese es el amor de Dios, que se entregó a sí mismo en Jesucristo y dio hasta su vida, sabiendo que aún algunos los despreciarían. El último punto, y quiero recordar, dijimos que en Cristo hay poder para conocer su persona, sus promesas y nuestra participación en la naturaleza divina, que en Cristo hay poder para cambiar de la corrupción a la santidad, de la ignorancia a la sabiduría y de la apatía y desinterés al compromiso. También dijimos que en Cristo hay poder para crecer, agregando virtudes a la fe, que es el cimiento. Podríamos decir, agregándole aceite a la llama para que se mantenga viva. Y por último, en Cristo hay poder para colaborar. Y otra vez en el versículo 8, porque estas cualidades, dice, estas virtudes, todo este ejercicio voluntario en sumisión y obediencia a Dios, si abundan en ustedes, no solo estén, sino que abunden, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En Cristo y solo en Él hay poder para ser útiles, para ser productivos, para crecer en el conocimiento del Señor. Solo en Él hay poder para ser esos colaboradores que Dios quiere que seamos, frutos de su conocimiento, desechando el ocio o la debilidad de relacionarnos y de conocerle cada día más, para cosechar los frutos de su conocimiento, para desear que esos frutos abunden en nuestra vida, para que seamos instrumentos de bendición. Cuando algún pensamiento, cuando algún concepto, cuando alguna persona te diga respecto del tema que sea, vos no podés. Cuando vos misma, vos mismo, te digas personalmente, yo no puedo. Recordá que esa es una mentira diabólica que otros repiten o que uno se ha creído por no creerle suficientemente bien a la verdad que Dios nos ha declarado. Cuando te digas a ti mismo, a ti misma, yo no puedo, estás diciéndole a Dios mentiroso. Cuando alguien te diga, vos no podés, está diciendo una mentira que no debes creer. Y podemos repetir como un latiguillo esa oración, esa frase, esa oración del apóstol Pablo, todo lo puedo. No yo, no mi habilidad. Es cierto, yo no puedo, pero Cristo está en mí. Y todo lo puedo en Cristo porque Él me capacita, porque Él me fortalece, porque en Él hay poder y Él me da la capacidad para hacerlo. No olvides esta verdad. No olvides estas verdades fundamentales para nuestra vida. En Cristo hay poder y en nosotros con Cristo no hay debilidad porque Él nos fortalece. Ahora yo quiero, antes de orar, terminar con dos expresiones, con dos oraciones, con dos frases que son el mensaje central de la palabra de Dios. Y te lo voy a decir no solo con mis palabras, que son la palabra de Dios obviamente, sino también con mis manos, agradeciendo a Julieta que me enseñó algunas cosas básicas, diciendo, Jesús te ama. Dios te bendice. Jesús te ama. Dios te bendice. No lo olvides. Recordalo en todo momento. Porque estas son las verdades fundamentales, eternas y proféticas
que se cumplen en todo momento, siempre, en tu vida y en la vida de todo aquel que cree. Oramos. Amado Señor, bendito Padre, gracias. Una vez más, gracias. Gracias por el poder sobrenatural que habita en nosotros por medio de Jesucristo, dándonos la posibilidad de conocerte, de conocer tus promesas, de poder ser parte de tu tarea, la posibilidad de ser instrumentos colaboradores contigo. Gracias, Señor, porque ese poder sobrenatural tuyo nos ha cambiado, nos ha sacado de la corrupción y puesto en un camino de santidad. Nos ha librado de la ignorancia para llenarnos de sabiduría espiritual. Nos ha quitado la apatía y el desinterés para ser personas comprometidas con tu propósito. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos poder para crecer y podemos añadir a la fe básica en nuestra vida todas esas virtudes y conocimientos y capacidades espirituales para abundar en fruto que glorifique tu nombre. Señor, oramos dándote gracias por todo esto y nos tomamos de tu mano para transitar cada día de nuestra vida con tu poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar allí. Te espero el próximo domingo. Si podés, a las 10:30 aquí en el templo. Si no, seguimos 10:45 a través de YouTube. Y por ese número de WhatsApp que está aquí abajo, puedes escribirme cualquier inquietud, cualquier necesidad, cualquier deseo, cualquier pregunta, o si tenés necesidad de tener una entrevista personal o una entrevista a través de video, podemos hacerlo. Por favor, no dudes en comunicarte. Que Dios te bendiga.